dato grande. Muy bien. Medellín va a volver a brillar. Es que soy convencido que el liderazgo, el emprendimiento, todo eso que por lo que nos caracterizamos en Medellín y en Antioquia, eso no se puede perder. No podemos dejar que nos apaguen. No podemos dejar que nos politicen, que nos metan en otras películas. Tenemos que seguir en salud, en educación, en movilidad, en cultura, en deporte. Y me llama mucho la atención porque nuestro invitado Felipe Vélez viene a hablar de Medellín vuelve a brillar. ¿Será que es que usted va a poner alumbrados ahora en diciembre? Don Felipe, bienvenido. ¿Cómo está, hombre? Nacho, ¿cómo estás, hombre? Bien, te agradezco vos. mucho que nos invites aquí a tu programa. Efectivamente, Medellín vuelve a brillar. Es una red ciudadana que quiere eso, que quiere que nos volvamos a conectar con eso que somos, con eso que nos hace orgullosos de ser de Medellín, ¿cierto? Eso que nos ha caracterizado, eso que nos hace querer vivir acá. Entonces, una buena manera de difundirlo, nosotros lo hacemos a través de redes sociales, es poder estar acá y contarle un poquito a la gente de qué se trata lo que hacemos. Pues ya nos tiene con la pregunta de qué se trata. Ve, Medellín vuelve a brillar nació cuando empezó aquí el problema institucional, más o menos después del primer trimestre del 2020, ¿cierto? Apenas empezó la pandemia. Yo tenía una columna en el periódico y uno es muy cuidadoso con esas columnas, ¿cierto? Sí. Como que en pandemia pierde uno o cambia un poquito como la perspectiva del mundo, ¿cierto? Uno ahí encerrado con la familia y empieza a ser un poquito más libre en esas columnas. Y esas columnas empezaron como a incomodar y a cuestionar un poquito. Y ahí un amigo me dijo, hombre, ¿por qué no nos sentamos a tomarnos un café a hablar de Medellín? Sobre todo que había una crisis institucional, pero también había una crisis de liderazgo. La gente se preguntaba, ¿y dónde están los liderazgos? ¿Y dónde están los liderazgos? Entonces empezamos a conversar de Medellín. Se empezó a juntar mucha gente alrededor de esa mesa, de ese café. Y eso nos hacía seguir adelante, ¿cierto? Pensando que podíamos enviar un mensaje de eso que nos conectaba como ciudadanos de Medellín y no de lo que nos dividía, ¿cierto? Era como una oposición a esa narrativa que había en ese momento y era volver como a coser esa ciudad y ese mensaje ha ido calando y aquí seguimos tocando puertas e insistiendo en que nos escuchen los ciudadanos. Dos preguntas que me sale una primera, la primera y la voy a anotar aquí y la segunda aquí ya. La primera, ¿dónde están los líderes? ¿Qué se hicieron? ¿Se desaparecieron? ¿Se callaron? Ese liderazgo desapareció. Uno aquí hablaba de Nicanor Restrepo, uno hablaba de otros grandes empresarios medio políticos y de repente eso como que todo el mundo agachó la cabeza. ¿Qué pasó con eso? Hombre, yo creo que Medellín está llena de líderes. Pero callados. Lo que pasa es que estamos un poquito desviados y el tema yo creo que no es una competencia electoral, ¿cierto? Entonces, porque entonces ahí se desvanece un poquito ese debate de las ideas y es de discutir qué es lo que necesita la ciudad, ¿cierto? Entonces, discutir nombres de personas y qué personajes podrían ser viables y quiénes ganarían una elección, yo creo que el debate se va quedando vacío. Sí, el debate de qué es lo que le hace falta a la ciudad, que digamos que es lo que nosotros proponemos, y es otra vez esa discusión, José, de cuál es el próximo proyecto, ese plan rector de expansión del metro que vamos a hacer. Si nos rendirá haciendo un proyecto cada 20 años. Pero bueno, usted me entendió la pregunta por el cuento de los líderes políticos. No estoy hablando de líderes políticos, pero le metí a Nicanor. Ahora vemos, digamos, a nuestra amiga María José de Fenalco. Habla. Ya por fin pusimos a hablar aquí a José Fernando Villegas, ya habla. Otros que los tratamos y les damos en este medio para que hablen. Y son esos que desde las agremiaciones, desde la representatividad, estaban hablando. Pero y de repente como que nos vinimos, ¿o será que estamos en una transformación de esos líderes y están entrando nuevos jóvenes en este panorama? No, yo creo que no hay que desconocer ninguna de las dos cosas. Yo creo que hay muchos liderazgos y lo que hay que suscitar es esa conversación, ¿cierto? Que no sea una conversación solamente abocada al terreno electoral, sino que sea una discusión de ciudad y que no herede esa narrativa de división. Yo creo que, por ejemplo, líderes como los que tú mencionabas, como Nicolás, José Fernando o esta nueva líder que es María José, yo creo que son voces muy interesantes y muy bueno que la gente hable y que diga lo que tiene que decir y que incomode y que diga de qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo. Yo creo que eso es lo que nos enriquece como sociedad y no podemos dejar de debatir y discutir. Pregunta simpática que usted le dijo ahorita. ¿Quién nos descosió? Nos dejamos descoser, nos dejamos descoser, pero para poder dejarnos descoser no hay que pensar en quién nos descosió y quién nos dividió, sino que hay que volver a cosernos y hay que volver a unirnos. ¿Cómo nos unimos? Acordándonos de qué es lo que nos une.
¿Qué es lo que nos junta como ciudadanos de Medellín? Vos te encontrás a un ciudadano de Medellín en cualquier parte, en un aeropuerto del mundo, en una terminal de transporte de Ibagué, y te reconoces como paisa, como ciudadano de Medellín. Vos no le preguntas por quién votó, en qué comuna vive. Y hay algo que nos conecta, que nos hace sentir orgullosos de ser de acá. Hoy, a duras penas, somos sí seremos todavía la segunda ciudad más importante del país. Estamos perdiendo terreno, relevancia, se nos está olvidando. Aquí pues no por nada, Medellín fue la primera ciudad que tuvo metro del país. Sí. Tenemos que volver a recuperar esa delantera, por decirlo de alguna manera. Vea, un ejemplo y metiéndome, Barranquilla por lo menos está muy cerca de confirmar ser en Latinoamérica circuito de Fórmula 1, el Gran Premio del Caribe, entre el 2024 y 2025 se estaría concretando la situación, habiendo sido Medellín la capital deportiva de Colombia por muchos años, que se la peleó con el Valle del Cauca, pero nos están relegando de una manera en donde vemos que va Barranquilla, nos están descosiendo, Cali, como lo dijo, que no había escuchado palabrita, me llamó la atención. Y esa forma de descosernos nos está haciendo relegarnos en esa competencia sana de ser una ciudad pionera en el país. Felipe, pregunta, ¿ustedes van detrás de un candidato a la alcaldía? ¿Usted va a ser candidato a la alcaldía o esto simplemente es un gran proyecto para unirnos a todos? Hombre, Nacho, a mí sí me gustaría liderar el desarrollo de Medellín, pero yo creo que esa no es la discusión del momento. Yo creo que este no es el momento de hablar de candidaturas, es el momento de hablar de ideas. Sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, nosotros visitamos mucho los territorios y los barrios de la ciudad? ¿Y usted cree que, por ejemplo, a doña Rosalba, allá en Naranjuez, a ella le interesa quién es el que va de cuarto en el tarjetón? ¿O le interesa quién es que la va a conectar y quién va a llevar un metrocable que le permita no gastarse 3 horas en el transporte público? Y poder llegar temprano, estar con sus hijos y que sus hijos puedan ir al colegio? Yo creo que esa es la discusión que nos debe unir ahora. Y los debates deben ser en torno a las ideas, no en torno a los proyectos personales. Felipe, ¿cuáles son esas líneas que usted considera se deben restablecer lo más pronto posible? Usted diga, bueno, tenemos que coger la situación por este lado para poder recuperar ese liderazgo. Hombre, yo creo que tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en grande. Por ejemplo, hay un proyecto importantísimo, que es el Tranvía del 80. El Tranvía del 80 es un proyecto que está en el tintero hace 4 administraciones. Es un proyecto que le entregaron el dinero apenas al inicio de este gobierno. Eso es un proyecto que hay que acelerar con todo. Eso pasa por todo el occidente de la ciudad. Eso atraviesa 8 comunas, 43 barrios. Impacta 1 millón de personas, ese tipo de proyectos. Hay que pensar en cómo, donde la encuesta origen-destino más se afecta en el tema de los vehículos particulares, qué obras van a haber en Laureles y en el Poblado que nos conecten y que permitan que la gente vaya al transporte público. Necesitamos tener otra vez una ciudad segura, necesitamos gobernantes que den ejemplo. Yo creo que la cultura ciudadana, por ejemplo, ahorita ustedes todos han visto como el tema de las basuras, como tenemos hoy una ciudad que parece descuidada. Yo creo que es muy importante tener un gobernante que dé ejemplo para que la gente vuelva y sienta esa pertenencia y ese aprecio por la ciudad. Felipe, nosotros tenemos aquí la oportunidad de recibir a muchos invitados. Tal vez una de las cosas que más se hace notoria, José, es estamos absolutamente diagnosticados. Estamos sobrediagnosticados. Y usted decía, sí, esto es sentarnos, Medellín vuelve a brillar y juntémonos y pongamos ideas, pero nos estamos quedando en muchas ideas y en poca ejecución, aunque veníamos, o sea, todo esto ha sido parte de un proceso toda la vida, hombre, que empezamos con el metro, que después un metrocable, que después Metro Plus, y esto se ha ido porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora estamos como en una zona oscura, como que sí, como que no sabemos, y eso está bien, volvamos a brillar. Pero ¿será que ya no estamos sobrediagnosticados y que llegó el momento de empezar a exigir que sí se ejecuten cosas? Exactamente. Yo estoy de acuerdo con vos. Aquí está muy claro la ruta. La ruta de expansión, por ejemplo, del sistema de transporte público la tiene clara el metro desde el año 2006. Eso se actualizó recientemente en el 2018, pero es un plan de crecimiento de la red de transporte hasta el 2030. Eso está clarísimo. Lo que necesita es ejecución, es liderazgo, es quién asuma sus proyectos, que el gobierno nacional no los financie. Y el tema está en la ejecución. O sea, aquí no nos podemos desgastar discutiendo y metiéndonos en manipulaciones de confrontaciones políticas mientras la ciudad queda a un lado. Y eso es lo que está pasando y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. ¿Por qué dejamos de ejecutar? Ejecutar tiene muchos riesgos. Ejecutar tiene muchos riesgos en temas de popularidad.
Hay obras, por ejemplo, como el tranvía del 80. El tranvía del 80, por Hoy ejemplo, metro de la 80. eso es lo mismo. Sí. Eso es un metro ligero, que es un vehículo tranviario que va por un carril exclusivo. Se lo puede llamar como quiera, metro ligero, tranvía, ¿cierto? Es una nueva línea del sistema metro. Y nosotros, por ejemplo, en el gobierno de Federico Gutiérrez, yo, por ejemplo, gerencié ese proyecto y nosotros tuvimos mucha oposición de los comerciantes del sector. Porque los comerciantes del sector decían que con la obra se les iban a interrumpir sus ventas, ¿cierto? Entonces, todas las obras siempre tienen detractores, opositores y gente que está a favor de ellas. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Hay que darle respaldo a lo técnico y acelerar esos proyectos. Y a veces hay que darse un poquito como la pela en las imágenes, en la imagen, ¿cierto? En la imagen, en la popularidad. Y hay que emprender esos proyectos que son técnicamente lo que necesita la ciudad para poder seguir en esa senda de desarrollo. Entonces, digamos que de alguna manera u otro, la alcaldía de Medellín se ha convertido en una plataforma para otro tipo de cargos y hemos dejado de hacer lo que hay que hacer. Ese es otro mensaje nuestro, que hay que hacer lo que hay que hacer. Felipe, ¿y usted con quiénes se ha tomado café? Con mucha gente. A mucha gente le hemos contado este cuento. ¿Y este cuento está basado en una fundación o esto simplemente es una idea que nace y ahí va tomando fuerza? Las dos cosas. Hoy tenemos una fundación porque digamos que muchas iniciativas empiezan a requerir recursos, sobre todo el tiempo de la gente. Pero sí, es una iniciativa ciudadana, es un movimiento colectivo, es una cantidad de ideas que lo que más entendemos es que gente de izquierda, de derecha, de barrios ricos, de barrios pobres, al final todo el mundo quiere lo mismo para Medellín. Todo el mundo quiere que Medellín progrese, todo el mundo siente orgullo de ser de esta ciudad y siente que hoy no se están sintiendo tan orgullosos de para dónde va Medellín. Y precisamente, Felipe, en lo que usted manifiesta de que todo el mundo quiere que esta ciudad avance, mire, uno visita mucho el Concejo de Medellín y ahí se ven los contrastes realmente, lo que es la leonera del Concejo de Medellín. Incluso hoy pues también se veía. ¿Qué incidencia tienen ustedes allí en la política? ¿Quién los está escuchando desde el Concejo de Medellín? Ustedes como esta fundación de Medellín vuelve a brillar, porque pues uno primero digamos que necesita que lo escuchen los concejales también para poder llevar a cabo diferentes propuestas. Una que ustedes tienen, incluso hace poco usted la mencionaba, y es que haya un descuento del impuesto predial precisamente para el mantenimiento de las cuencas y que las personas puedan cuidar el medio ambiente. En Envigado. Exacto. Pero ¿quién los escucha a ustedes desde la política, desde los actores que hay en este momento? ¿Quién los está respaldando? Yo quisiera ser muy cuidadoso con los mensajes, ¿cierto? Pero nosotros queremos que nos escuchen los ciudadanos. Porque lo importante es que en la agenda del gobierno esté la agenda de la gente. Y eso es lo que no está pasando. Entonces nosotros vamos a los territorios. Hacemos una escucha digital, miramos qué pasa en ese territorio, vamos y miramos los problemas. Y vamos allá a esos problemas y los tocamos esos problemas, hablamos con la gente, visibilizamos esos problemas, nos aportamos cualquier solución, que puede ser la correcta o no. Pero hace que la gente empiece a hablar en clave de soluciones y empiece a reclamar esas soluciones. Y no, quién sabe cuándo venga el gobierno y lo arregle, no, hay que exigir que lo arregle. Es que la agenda del gobierno debe ser la agenda de la gente. Y ese es el mensaje más importante para nosotros. Pues José, empezamos ya a pensar en ese brillo, que está en este momento un batizadito, está como con Opaco, dimmer, está opaco, con dimmer, está por debajo de la mitad. Está pasando las nubes, estamos en emergencia ambiental. Estamos en emergencia ambiental, sí, y este Contingencia. liderazgo antioqueño no se puede perder. Hay que volver a hacer esa ciudad tan maravillosa, pero con tantas amenazas que el GEA se lo van a comprar, que empresas públicas por aquí, que esto, que la politiquería. Y de repente como que nos fuimos metiendo en una película que no era la habitual, porque aquí funcionaban muy bien esas tres áreas, esas tres ramas del poder, ¿sí o no? La Educación, política, empresa, Estado. Eso es, esas tres funcionaban. ¿Qué hacemos nosotros? Pero alguien dijo que era el camino equivocado y alguien más le copió. Pero ¿qué hacemos nosotros con una ciudad enfrentadas entre empresarios y trabajadores, entre ricos y pobres? Esto no avanzamos. Eso es una componenda que debemos sobrepasar. Y con mensajes como el tuyo de qué evento deportivo vamos a coger, cuál va a ser esa próxima línea del metro que vamos a hacer. La vamos a hacer cada 20 años. O sea, el Consejo de la Ciudad, ¿a qué intereses responde? El Consejo de la Ciudad le obedece a los intereses de la gente. Sí. Son las conversaciones que yo creo que tenemos que dar. Felipe, pero tenemos líderes en Bogotá que estén empujando también para que la ciudad brille. Desde Bogotá, pues, que es la capital, que es donde se mueve todo. O tenemos políticos, porque es que es muy distinto, o tenemos líderes o tenemos políticos, y lo que usted dice, tenemos esos líderes
Pero aquí hemos avanzado. Mira, en un momento, en la discusión que hacíamos con el gobierno de Juan Manuel Santos, le decíamos, venga, el gobierno nacional nunca ha financiado un proyecto de transporte público en la ciudad de Medellín. Y llegamos hasta acá sin la ayuda del gobierno nacional. Ojalá el gobierno nacional nos apoyara, ojalá el gobierno nacional se metiera en el desarrollo de Medellín y de Antioquia. Pero eso está en nuestras manos también. O sea, nosotros tenemos que empujar, tenemos que exigir, tenemos que pensarnos como ciudad y no depender ni siquiera de lo que piense el gobierno de Bogotá, lo que hagan los políticos. Así, por eso sí apunte, le va por ahí sí, porque yo no creo que este gobierno pues, sea como muy... Este gobierno ha dicho que va a ser 5 metrocables. Esa propuesta hay que cogerla. Nosotros tenemos que tener metrocables en todas las comunas. Hay que pensar, el transporte público es una de las cosas que más da equidad, porque el transporte público es lo que más le cuesta a las personas de bajos recursos. Entonces eso hay que invertir ahí. Cada peso que se invierta en una obra pública devuelve 2.26 pesos para la economía. Ay, Felipe Vélez, pensábamos que era un evento, ¿sí o no? Y ya sabemos para dónde va. Esto es un nuevo movimiento. Y te agradezco mucho, Nacho, porque este tipo de escenario nos ayuda un poquito como a difundir este mensaje, a que cada persona se sienta inspirada a que aquí de esta podemos salir. Que Medellín puede volver a brillar. Vocero de Medellín vuelve a brillar. Gracias por nos acompañar. Gracias a vos, gracias a todos ustedes.